Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este último, no va a ser un let's play, más bien va a ser ahora el video final, que nos enfocaremos al lore de este juego, de Mortal Shell. Para eso, bueno, hemos venido hasta este punto, un poco escondido en Falgrim, alrededor del pantano, allá por donde se encuentra el sapo, al que si le damos suficientes ratas y eventualmente un vestigio o un alma, nos va a habilitar una canción extra. Y estamos cerca del Templo de la Ascensión. Aquí nos encontramos a este NPC que creo que su nombre es Cabeza de Bolsa. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a leer en este caso nos vamos a ir al compendio y vamos a leer cada uno de las entradas relativas a los artículos que tenemos, ¿no? Desde los consumibles hasta las efigies. Por ejemplo, baguette. Rememora tiempos mejores y restaura algo de salud. Un baguette de origen mundano, un favorito de vagabundos y hierofantes por igual. El néctar puede nutrir el espíritu, pero el pan fortalece el cuerpo. Aquí nos dice simplemente que en un pasado Falgrim, en un pasado lejano, pues era un mejor lugar para habitar, ¿no? Tenemos rata asada, un alimento muy común en Falgrim, devorado por los hundidos y los depravados. Se refiere, por ejemplo, a estos vagabundos que se encuentran en los alrededores. Las ratas no siempre fueron la comida preferida en Falgrim. Antes de la llegada de las veneradas, el bosque rebosaba de caza de todo tipo. Aquí nos habla acerca de que con la llegada de las veneradas, pues en el pasado posiblemente lo que había era, por ejemplo, venados, alces, jabalís quizás, etcétera, etcétera. Y ahorita, pues si se fijan, no vemos fauna salvaje, tan solo ratas y ranas aparentemente. Y hablando de ellas, un tentempié insípido, pero nutritivo, perfecto para el viajero exhausto. Las ranas en Falgrim cantan como si estuvieran bajo el hechizo de un director de orquesta, fantasma, posiblemente el sapo gigantesco. Cuando dejan de cantar se considera un signo de mal augurio, aunque parezca extraño, están deliciosas, especialmente con una pizca de sal. Se contradice un poco en el sentido de que dice que son insípidas, pero al mismo tiempo son deliciosas con algo de sal. Y sí, en este caso, cuando dejan de cantar es cuando nos atacan y producen un poderoso veneno que nos puede matar si no vamos con cuidado. Campana de bronce. Se usa en los salmos y rituales de vísperas. Si la miras durante mucho tiempo, un triste rostro te vendrá a la mente, sin mucho lustre, pero todavía funcional. Si te la acercas al oído podrás escuchar susurros del viejo prisionero. Se refiere al hombre ave, por llamarlo de alguna manera, que habita pues en la torre central, ¿no? Campana dorada. Suena una vez al año para celebrar a las veneradas, que más que diosas son deidades. Ellas como tal serían el vínculo entre, son las sacerdotisas, mejor dicho, son el vínculo entre los seres mortales y la divinidad. Se cree que contiene una fracción del poder de las veneradas. Solo alguien sabía su secreto y el sacrificio realizado para establecer la conexión. En este caso, bueno, se refieren a Solomon. Aguardiente inferior. Alcohol destilado en las peores condiciones. Como mi vodka casero. Sabe peor de lo que parece, pero proporciona un pequeño grado de resistencia a los horrores del día a día. Da un tanto de determinación. Aguardiente superior. Solo los renegados más viejos conocen el secreto para destilar una libación tan pura. Solo los renegados más viejos. Los devotos no necesitan beber, porque básicamente hoy ellos obtienen el placer y el éxtasis y supuestamente la revelación divina a través del néctar. Pero los vagabundos de Falgrim siempre están sedientos de más. Quienes consumen aguardiente superior sienten que pueden enfrentarse al mundo y se llena de determinación. Vamos a darnos cuenta que esencialmente el tar, el néctar y el aguardiente son lo mismo, solamente son una droga con diferentes efectos. Y claro, el néctar te da esta sensación de ambrosía, esta sensación como de inspiración divina, alucinaciones finalmente, pero son eso, alucinaciones. Tarespora, una seta nociva que a menudo se confunde con un depósito de tar. Esto explica por qué de repente lo consumían por error. Esta seta produce una curiosa oleada de náuseas y delirios, que a menudo dan lugar a falsas visiones. Es una convincente imitación del tar, aunque altamente tóxica, pero ¿qué acaso no lo son todos los placeres? Nos va denunciando un poco que la naturaleza del tar también es adictiva. Una de nuestras mejores amigas, la seta ribeteada.
Crece en donde se derrama la sangre y bueno, Falgrim está lleno de lugares de asesinato. De hecho es curioso que haya gente que... No hemos visto niños, eso es extraño, o sea, no hemos visto infantes. Claro, hubieran subido la clasificación del juego si pudieras asesinar infantes, pero todos estos adultos que están por aquí y respamean, ¿de dónde surgen? O sea, no hemos visto infantes, no que podamos asesinarlos obviamente, pero no hemos visto a jóvenes, ¿me explico? ¿En dónde están? Estas setas crecen cerca de los campos de batalla y envuelven a los muertos en guirnaldas carmesí. La nutritiva carne de la seta ribeteada mejora la curación, especialmente de pequeñas heridas y rasguños. Hablando de eso, no hemos visto jóvenes, es verdad. Escritura de la euforia, básicamente un salmo. Un salmo escrito con prisas y lleno de fervor. Vaya, para estar escrito con prisas tiene una excelente caligrafía. Solo en un eufórico frenesí, el espíritu exhibe toda su elegancia. En este justo momento dejamos la duda a un lado y actuamos en nombre de la voluntad divina e inmaculada. Esto es para recuperar salud después de un bloqueo. Escritura del arrepentimiento, una oración de remordimiento. Pedir la absolución no es suficiente. Los impuros deben sufrir la penitencia. Algunos pecados solo pueden ser perdonados con las llamas consagradas. En el templo de fuego se pensaba que el fuego te consagraba, el fuego te purificaba. Escritura de la desesperación, con un toque de hielo, por cierto. Esta escritura está muy arrugada, como si lo hubieran desechado. Me sorprende que digan que está muy arrugada cuando se ve aquí que está perfectamente, pues, plana, ¿no? Está lisa y hasta enmarcada parece ser. Abrazad la desesperación, hermanos y hermanas. La esperanza es un veneno que drena la razón. La duda es el antídoto, revelando falsedades y despojando de nuestros delirios reconfortantes. Esto suena muy a Solomon, suena mucho como al científico, que no busca la esperanza, sino que busca el conocimiento, cueste lo que cueste. Tenemos escritura de la pasión, una oración casi ilegible, llena de manchas. Bueno, si ustedes dicen, que la venganza y la rabia justificada mantengan firme tu mano. En esta guarida de ladrones, asesinos y monstruos, no hay nada más que una respuesta, un dios, y su nombre está escrito con sangre, muy de los rogues. Escritura de la resistencia. Los resquicios raídos de un sermón. Este sí se ve un poco más desgastado. Y les digo, es irónico que justamente se le llame de la resistencia cuando muestra un poco más de desgaste que las otras. Con la certeza de la piedra perseveraremos. Cada grieta, cada marca, no es más una mancha, sino un testamento. Una historia de resistencia escrita en nuestra carne. Y el néctar contaminado, que es el que arrojan los... ¿Permiso? ¿Permiso? Que es el que arrojan los tipo ghouls. Recordemos que los ghouls son carroñeros, entonces devoran cadáveres. Bueno, asesinan gente y devoran cadáveres también, entonces son caníbales y carroñeros. Mucha de la gente que habita aquí en Falgrim consume tar de diferentes calidades, ¿no? Es normal que una parte de ese tar se quede en sus cuerpos, entonces los carroñeros absorben tar a través de los cadáveres que consumen. Entonces es normal que ellos, digamos, dropien o liberen este néctar todavía aún más corrompido. Néctar contaminado, no apto para el consumo. De hecho, si lo consumes, aparte de que te saca del envoltorio, nada más te da un punto de tar, creo. Han dejado que este néctar sin purificar se pudra. Y es néctar, no es tar, es néctar. Mm, digamos que lo dejaron corromper, volviéndose rancio e inadecuado para los ritos sagrados. Tenemos el emblema mortal que si lo checamos bien coincide con la escritura de la euforia. Es un sello muy parecido si es que no el mismo. Creo que es el mismo. Un emblema que genera una conexión con el reino mortal. Cuando está entre tus manos, el portador se siente atado a la carne y al hueso, a la piedra y al río. Los umbrales se hallan abiertos, sin saber a dónde mirar. Los umbrales se hallan abiertos y sabes a dónde mirar. El emblema espectral, en contrapartida, este te ata a la carne y un emblema que genera una conexión con el reino espiritual. Cuando está en tus manos, se pueden oír los susurros de los muertos pidiendo venganza. ¿No sería injusto responder a su llamada? ¿No sería injusto responder a su llamada? Básicamente aumenta el daño. Es como una especie de venganza, pues. Emblema
ornamentado, que parece una de estas monedas de la suerte. Un emblema ornamentado de una tierra opulenta. Sí, una tierra muy lejana. Mientras esté entre tus manos, recibirás ayuda por un precio muy caro. Pero, ¿quién le puede poner un valor a la victoria? Si te golpean cuando tu cuerpo está endurecido, recibirás un potenciador que reduce el daño. Básicamente te da una mayor resistencia al daño. Máscara Inmaculada. ¿Esta es la que compramos? ¿Qué es la que te hace regresar con la madre, con la hermana Genesa? La máscara de una hermana, de una de las veneradas, de piedra blanca y sin fisuras. Para ser ordenada, una hermana debe renunciar a su nombre. Vaya, curiosamente Genesa aparentemente recuerda su nombre, incluso a su rostro. Sí, debo de olvidar quién fue. Llevar la máscara fomenta un nuevo tipo de familiaridad, una conexión con un espíritu más grande y con todas las hermanas. Al unísono, sus voces emanan del interior de la máscara, dando la bienvenida a la portadora. Supongo que hay varias máscaras, ¿no? Entonces, digamos que hay una consagrada, que es la que tiene la glándula como tal, pero hay otra serie de sacerdotisas que comparten la máscara para mostrar que pertenecen, digamos, a esa orden o ese gremio, pero todas son una, básicamente, están conectadas entre ellas. Diapasón etéreo. Cuando este objeto recibe un golpe, estalla una creciente armonía. Se usa en extraños rituales donde afinar las campanas es de suma importancia. Ok. Efigie de Jarros, hablando, bueno, nuestro primer NPC. El vasallo parece noble en su empeño. Él era básicamente, de Jarros no tenemos mucho que contar, básicamente era un sirviente en uno de los templos que murió en una emboscada por parte de los vagabundos, ¿no? De hecho está conectado a este que está aquí enfrente de nosotros. Murió en una emboscada simplemente para ver qué le podían robar de, pues, armas, de tar también y quizás con suerte algo de néctar. El néctar y el tar son lo mismo, solo que el tar es la versión más corrompida. Es como, si hablásemos de pureza, tú puedes pensar en cocaína 100% pura. El tar, esa sería el néctar, ¿no? El tar como tal es una cocaína como dependiendo, al 40, 50, 30%, al 20, 10, 5% de su pureza, es decir, corrompido con otras, que ya ha sido cortada, que tiene otros ingredientes aparte de la coca. Jarros encarna la arrogancia, consumido por su propósito. Se sumergió de cabeza en un sórdido templo, pero ningún título u honor podría servir como sustituto de la convicción. Recordemos que lo encontramos cerca de el que pudo haber sido el templo de la hermana Genesa, que actualmente solamente es la salida del Exposito. Y bueno, vamos a saltar las efigies porque esas nos hablan de los personajes. Lo que nos interesa es... necesitamos conseguir más de Harden para conocer de él, pero no se apuren, de Haber conocemos bastante. Comida podrida. Podrido y no apto para ser ingerido, salvo por los desesperados. Pues sí, está lleno de moho, es pan mohoso. Los gusanos se dan un festín con este putrefacto alimento. Sus cuerpos pálidos se retuercen con alegría mientras la descomposición gotea de los fétidos poros. Algunas afirman que no hay nada más sublime que este rancio manjar. Bueno, los gusanos son fuente de proteína y dado que no hay muchas cosas de que alimentarse en Falgrim. Piedra temporal. Una piedrecita de lo más peculiar que resuena al tocarla. Esta curiosa piedra alberga vidas entrelazadas que, es una brújula esencialmente, ininterrumpidas y sin origen, se cruzan interminablemente. En el interior de estas líneas se lee la siguiente inscripción. Los límites no son más que umbrales que aún no se han atravesado. Y es curioso que lo digan, puesto que pues los que habitan en Falgrim básicamente existen en un espacio muy limitado, que son 3 templos y un pantano. Entonces, pues es normal que quieran escapar de aquí, ¿no? Buscando la ascensión, como el caso del prisionero. Vamos a ver las armas y el equipo, ¿no? Una espada pesada con un agujero en el centro. Esta pesada espada parece estar rota, o tal vez inacabada. Posee un mecanismo de pistón oculto en su interior, que libera una aguja que incendia al oponente. Masa llameante. Cenizas se desprenden de la cabeza de la masa llameante. Básicamente sí es un mazo con un pebetero en la punta. Y la encontramos en el Templo de Fuego. Esta masa tiene una inscripción. El fuego de la virtud solo puede ser controlado por un discípulo consagrado, por la ira y la furia. Martillo y cincel. La única herramienta digna de escribir sobre la eternidad. Esto es del Templo de la Ascensión o el Templo de Obsidiana. Y bueno,
vemos que ellos habían escrito parte de su conocimiento y aprendizaje en láminas de obsidiana, haciendo esos libros pesadísimos y gigantescos que están en la parte superior. Aunque inocuas en apariencia, es gracias a estas herramientas que los dos veces nacidos, se refiere a los que nacieron como mortales y que luego renacieron a través del rito de la caída, es decir, suben hasta la parte más alta del templo y se precipitan contra el vacío, ¿no? Y en eso aparentemente renacen como estos guardianes que encontramos a lo largo del templo. Pudieron grabar historias y escrituras en las tablas sagradas. Tras el golpe del martillo, la realidad misma se dobla y se rompe. Es un cincel. Espada del mártir, nuestra favorita. Una espada a dos manos con una gélida empuñadura. Los resquicios de un imperio muerto hace largo tiempo. El templo de hielo está abandonado, pero nos dicen que era era el reino más próspero de Falgrim. El primer mártir, al cual enfrentamos, reservó este espadón para los herejes, pero la hoja se cernió sobre muchos cuellos piadosos. Con el tiempo, la devoción no fue suficiente. Los consagrados empezaron a murmurar sobre la presencia de nuevos pecados y enemigos escondidos en sus filas. Básicamente se destruyeron desde el interior. Atzatana, las armas de Hadern, un par de espadas gemelas capaces de convertirse en una hacha. ¿De qué forma? ¿Quién sabe? Un invento exquisito de origen desconocido. Las espadas gemelas son magníficas de por sí, pero el mecanismo que les permite combinarse ofrece innumerables posibilidades en la batalla. Y la más rota del juego, Ballestazuka, una arma de proyectiles difícil de manejar, apodada Ballestazuka por los renegados. Los neotéricos de Muradern inventaron esta arcoballesta para zanjar juicios disputados. Quienes se declaraban inocentes ante el archiingeniero se quedaban en pie frente a sus estrechas posiciones, rezando para que la flecha se desviara en un acto de justicia divina. Es decir, era una forma de juzgarlos y disparaban una flecha con esta arma en contra de ellos. Si no les atinaban, entonces eran considerados inocentes por alguna cuestión más allá de su comprensión. Sí es un arma pues impráctica porque es muy lenta. Necesitarías ejércitos grandes para que tuviera utilidad, para que mientras dos filas o tres filas cargaban, la fila delantera pudiese disparar. Porque sí tardas mucho en recargar y disparar, aunque el daño es brutal. Flecha grande. Es un virote básicamente con una gigantesca punta de metal. Esta flecha de gran tamaño pesa bastante en la mano. Parece como si la flecha no se hubiera usado jamás y se haya desechado como si fuera basura. Vemos que la parte trasera está rota, o posiblemente sea así la forma del agarre. Un misil tan pesado debe haberse forjado en Muradern, que no sabemos nada de este lugar. Los neuréticos no buscaban la comodidad. Preferían inventar armas que desafiaran a sus portadores. Sí, no pequeñas ballestas como las que utilizan aquí, sino ballestas gigantescas que fueran un reto y un desafío para su uso. Vamos a los objetos claves. Si se fijan, pues sí tenemos muy pocas armas. Y objetos claves tenemos bastantes. No todos, porque esas los encontramos en el DLC, pero bueno. Herramientas. Un curioso juego de herramientas. Bajo las cúpulas oxidadas de Muradern, aparentemente, posiblemente de ahí venían los herreros que estaban en el templo de fuego, y posiblemente el jefe de ahí viniese. Los que se hacen llamar eruditos investigan desesperados los misterios de los mecanismos e instrumentos heredados. Tales herramientas a menudo encuentran nuevos propósitos, incluso en Falgrim. Aquí lo utilizamos para mejorar, para reparar la Ballestazuka esencialmente. Glándula cristalina. Esto ya lo habíamos leído, vamos a repetirlo. Esta glándula es del templo de hielo. Dura como una piedra. Esta glándula se descongela lentamente. Recordemos que las glándulas esencialmente son parte del cuerpo de las veneradas, en donde se procesa el néctar. Este proceso no nos queda del todo claro, pero aparentemente la fe y las oraciones consagrados a la venerada, por algo se le venera, ella las puede convertir en esta sustancia, en este néctar, que luego se redistribuye entre los fieles y que se corta, cual droga es, para versiones más reducidas pero accesibles ahora sí que a una mayor población. Una glándula finalmente lo que secreta son hormonas principalmente. Una glándula cristalizada, casi traslúcida, revela un vacío repleto de luz fría y brillante. El núcleo brillante tiene un extraño atractivo que envuelve la mente en una reminiscencia estática. Estas hormonas, pueden tener diferentes funciones, ¿no? La hormona del crecimiento, la que le regula también el metabolismo,
Pero en este caso, supongo que lo que pasa es que producen una sustancia que es alucinógena y que cuanto mayor es su pureza, te puede llevar a sueños o a visiones de cosas grandiosas, ¿no? Que validan, que dan origen en algunos casos, pero validan también los mitos a partir de los cuales fueron construidos los templos. Y ya veremos que aparentemente Hader tuvo que ver bastante al respecto. Tenemos la glándula anudada, que es del templo de la Ascensión, una masa cancerosa de tejidos retorcidos. Una masa cancerosa, o sea, esta glándula estaba en situación de estaba ya haciendo metástasis, era cancerígena. Esta glándula palpita con una cadencia irregular, como si dos corazones se entrelazaran en este amasijo enmarañado. Cuanto más tiempo se tenga entre las manos, se podrá ver con más claridad que existe una multitud contenida dentro de la propia carne. ¿Qué pasa aquí? Aparentemente, lo vimos en el templo de hielo, había almas que estaban en movimiento en dirección hacia la venerada. Aparentemente, de alguna manera, las veneradas logran convertir la fe en néctar dentro de sus cuerpos, y este néctar es ambrosía, este néctar es esencialmente droga. Glándula inflamada, un bulto hinchado y musculoso que irradia calor. Este bulto palpita con un calor húmedo y abrasador. La presencia de la glándula consume tus sentidos. Bueno, es brillante. La cabeza empezará a dolerte con una intensidad febril cuanto más tiempo la tengas entre las manos. Intensidad febril, ¿por qué te dolería? No creo que sea radiactiva, pero bueno. La aguja mecánica, vamos a cosas más sencillas, que esta es una parte del arma. Puedes insertar una aguja en la espada sagrada. Una aguja delgada y afilada que se conecta a un mecanismo avanzado. Al pulsar un botón oculto, la aguja eyecta una fuerza atroz. Y aguja fundida, tiene espacio para ambas. Esta aguja fundida cabe a la perfección en el interior de la espada sagrada. Voy a tomar un poco de líquido. En una época pretérita o en una época pasada, los siervos de Batra usaban estas agujas en los rituales de nacimiento de la piedra. Los descendientes de la diosa no podían nacer sin su ayuda. Posiblemente Batra sea la diosa o el nombre de la venerada. Recordemos que aunque no tenían nombre como tal, pues lo que se les quitaban, eso no quita que sus fieles le pusieran uno. Los descendientes de la diosa no podían nacer sin su ayuda. Ok, el nacimiento de la piedra. Piedra de la fundición en el templo de fuego. Esta piedra de fundición estaba destinada a despertar la masa llameante. Antes de ser readaptado, el santuario de la ceniza o templo de fuego sirvió de fundición. El jefe final esencialmente era un herrero, donde los metalurgos forjaban grandes armas, buscaban minerales raros y gemas preciosas, y las adaptaban a la esencia del fuego. Piedra activada. Dada su forma, esta piedra seguramente encajaría a la perfección en la masa llameante. Es esencialmente la misma, solamente que con mayor, ahora sí que con mayor fuego o calor a su alrededor. Las ambiciones de los metalurgos no podían ser saciadas forjando maravillas mundanas. Buscaban encerrar a los dioses en sus armas. Crearon carbones divinos de las almas desafortunadas que se atrevieron a decir que eran inmortales. Interesante. Bueno, es un arma divina. Básicamente hicieron sacrificios para encarnarla, para llenarla de ese fulgor constante. Y en contrapartida tenemos del templo de hielo, cristal de invierno petrificado. Este fragmento de cristal de invierno encaja dentro de la espada de mártir, lo sabemos. Y aunque lleva años petrificado, este cristal de invierno brilla con una débil resonancia. Estas gemas son muy preciadas entre los mártires, ya que pueden preservar a los muertos y moribundos. Sus cuerpos congelados se convierten en reliquias, rotas y compartidas por los más piadosos de la orden, haciendo como una referencia o crítica a los santos católicos cuyos fragmentos de su cuerpo se pulverizaban o se trozaban para venderse como reliquias sagradas justamente. Cristal de invierno radiante. Lo mismo, la espada del mártir puede albergar una gema de cristal de invierno en su interior. Quién sabe de qué tamaño son para que puedan caber. Es como el tamaño de un prisma aparentemente. Para aquellos cuya maldad los hace indignos de una simple ejecución, existe otro veredicto. Estos pecadores que han incumplido ahora sí que con las normas de este templo, son envenenados y después son encerrados en una prisión de cristal de invierno, para que sus muertes se prolonguen durante siglos. Es decir, se ralentiza el efecto del veneno, pero el receptáculo lo sigue sufriendo, ¿no?
y su envejecimiento también se detiene parcialmente. Entonces básicamente es a sufrir los dolores y la tortura del veneno durante siglos y siglos. Sí, era una condena muy muy intensa. Y tenemos el incenciario perfumado. Esto se coloca dentro del martillo y el cincel. El dulce olor que desprende este incenciario esconde una reacción venenosa en su interior. Básicamente te da, pues sí, también te produce alucinaciones. Los hermanos usan estas ofrendas para confundir y desorientar sus sentidos. En un estado de eufórico delirio, contemplan verdades más obscenas y mentiras más justas. Verdades más obscenas y mentiras más justas, es decir, retorciendo su visión de la realidad, ¿no? Considerando lo injusto como algo que debe buscarse y considerando a las verdades como algo incómodo, algo que no debe verse. El incenciario apestoso. Un salmo de vísperas no está completo sin el sonido de las campanas y la quema de incienso. Es más que una mera ceremonia. El miasma afloja los lazos del espíritu y la carne, desenredando su conexión. Nos habla acerca de que el incienso produce un miasma que, pues eso, hace que uno esté dispuesto a abandonar la carne y poder finalmente precipitarte desde pues esa gigantesca altura, ¿no? Ese altar que llega hasta el cielo. Ácido calmante. Un raro ácido usado para mejorar las armas. No veo de qué forma un ácido pueda mejorar un arma, pero vamos a escucharlo. Falgrim se está desmoronando. Son los resquicios de un reino en ciernes, es decir, después de esta era de decadencia se supone que algo mejor vendrá. Entre las ruinas quedan pocas armas que no estén astilladas y oxidadas. Sin embargo, por algún milagro, este ácido calmante las restaura. Y tal cual, o sea, parece que este ácido les quita el óxido y las regresa a un estado de gloria pasado. Vestigio de la falacia. Un líquido fino y aceitoso gotea de este vestigio deformado. Este vestigio es un conjunto de sensaciones enredadas. Las alas de un recién nacido, de hecho sí parece un cuerpo de un bebé o un feto por allí, revolotean mientras las antiguas raíces se extienden bajo tierra. El cielo se extiende, un vasto charco de luz y calor desafía al espectador a beber profundamente, sin fin. La ofrenda solemne, utilizado para mejorar el sello que utilizamos como herramienta de counter. El sello despierta cuando la sangre toca los signos grabados en su superficie. La ofrenda solemne fue destinada en su origen a acelerar el ritmo del renacimiento. Drenado de sangre, el elegido podía deshacerse con más facilidad de su forma efímera. Es decir, ahora sí que lo sangraban por completo para que el elegido pudiese separarse del cuerpo y ascender a un plano superior. Supuestamente, ¿no? Tenemos ofrenda prohibida, que es muy parecida pero con un menor fulgor. En el ritual de la transfiguración está prohibido, pero su práctica sigue viva al día de hoy. La promesa de la revelación se cobró un alto precio en aquellos que vislumbraban lo desconocido. Los discípulos se convirtieron en criaturas desidiosas, cuyo único destino era ser encerradas para siempre. Podemos pensar que aquí nos está hablando acerca del hombre cuervo, que era un hombre tal cual, pero se transfiguró a partir del consumo excesivo de tal y se convirtió en esa cosa que pues es tan aberrante a la vista y además de que creció en tamaño, que fue encerrado como el prisionero que es, ¿no? Que lo encontramos encadenado y cuya boca está sellada justamente por esta herramienta. Y tenemos el sello deteriorado, que es el que le quitamos al hombre, al prisionero y con lo que comienza a hablarnos, ¿no? Es un símbolo del infinito. Este sello es débil. Este sello es un débil recuerdo de su antiguo ser, pero sus grabados laten cuando la sangre se desliza por su rostro. Por alguna razón se alimenta de sangre esta cosa, y eso nos explica cómo funciona la determinación. Y bueno, esos son los objetos clave principales. Nos falta ver la moneda, los vestigios y otras cosas. Vamos a revisarlo. Monedas, que nos habla más del pasado de este mundo y acerca de la naturaleza del Tar, ¿no? Vamos del emergente al más reducido. Podemos ver que básicamente es sangre, parecen coágulos y parece... o sea, si viene de una glándula tiene sentido que sea una mezcla entre sangre y parece pus o algo por el estilo, o tejido blanco. Tar emergente obtenido del néctar puro. El néctar es la forma más pura de lo que generan las veneradas en su interior, en la glándula.
Este tar aún sigue caliente, como si acabara de ser extraído. El sucio y oscuro color brilla con una esencia liminal. Un regalo de tal calibre es casi tan potente como el néctar puro, aunque contiene todo el veneno de la glándula sagrada de la que fue extraído. Es decir, parece que el tar debe hasta cierto punto, el néctar debe hasta cierto punto refinarse o limpiarse. De lo contrario, con el placer también viene la posibilidad de morir envenenado o ser afectado de otras maneras. Lo que le pasó básicamente al prisionero, ¿no? Que el consumo del tar lo desorientó, lo corrompió, lo enloqueció y aparte alteró su cuerpo. Bueno, él llevó a cabo un ritual complementario, pero lo alteró finalmente. Luego tenemos tar extraído. Tar extraído del néctar viejo, con algo de habilidad. Es decir, tenemos néctar viejo y se extrae este tar a su vez. Incluso un néctar en descomposición, posiblemente el néctar corrompido, puede contener una fracción de las bendiciones de las veneradas. Muy ansiado, este tar sigue siendo útil, aunque tiende a reaccionar de forma peligrosa. Ungüento de tar, que si nos damos cuenta es más ese tejido blanco y con una poca como de sangre, o tejido, pues, bueno, a lo mejor simplemente es tejido rojo. Hablando de Bloodborne, ¿no? Y la creencia de que la sangre que consumes posiblemente sea sangre menstrual. La semilíquida y grasienta secreción del néctar. No por algo estas son... Las veneradas finalmente son mujeres también. Cuando el néctar se purifica, los restos se venden a los devotos inferiores. O sea, la droga cortada se le vende a ellos. Este ungüento se frota en las articulaciones enfermas y en las heridas. Y aunque alivia las enfermedades, también causa nuevas dolencias. Genera adicción finalmente. Y el subsecuente síndrome de abstinencia. Lechada de tar. Pues sí, parece que está dentro de un pequeño compartimento de cuero posiblemente y que tenemos principalmente tejido blanco y un tanto de tejido rojo por ahí revuelto. Una grumosa lechada de néctar. Beber néctar purificado provoca una transformación armoniosa. Cada sorbo conduce al devoto a una unión más amigable con las veneradas, a una comunión con ellas. Sin embargo, esta mezcla, esta revoltura, no es pura, sino que está contaminada por la suciedad y la mugre. A saber a qué entienden ellos por mugre y suciedad. Bolsa de tar, que este es puro tejido rojo, casi cristalizado por lo que se ve. Néctar almacenado en una arpillera con una cuerda, tu bolsito de tar. Almacenar el néctar en una arpillera lo estropea. Al mezclar su esencia pura con suciedad, aceites y cosas mucho peores. Con el tiempo el tar se suele adherir a la tela, obligando a los más desesperados a cortar la bolsa y devorar la sustancia en aceitosas tiras. O sea, se comen también la bolsita. Pues sí. Entonces, ¿qué tipo de contenedor es el más adecuado? Vemos que aquí también es una especie como de bolsa de cuero. Aquí no sé, parece que es el mismo tejido blanco el que lo contiene. Y aquí es en su forma más pura, o sea, casi recién extraído. Hasta tiene raíces que parece que, bueno, lo arraigaban justamente al cuerpo de la venerada, como una muela. Y por otro lado tenemos el tar solidificado, como un caramelo. Néctar viejo aceitoso y solidificado. Cuando el néctar se purifica de forma incorrecta, se produce un espeso tar. Este desecho viscoso es inútil para los ritos y los rituales, aunque los más desesperados, los vagabundos, consumirán cualquier cosa que se parezca a la salvación, incluso esa seta que parece una especie de tar también. La que vimos hace mucho en estas descripciones. La seta... La tarespora nos dice que puede parecer, pues sí, supongo que cuando estás muy desesperado puedes confundir esta espora con tar, pero sí son de un color muy diferente y una forma muy diferente. Pero ya es lo que produce la adicción, ¿no? Cuando necesitas colocarte, cualquier cosa te sirve. Y si este veneno produce también alucinaciones, puedes sospechar que es alguna forma de tar. Y ya esto es la forma más desperdiciada, la forma más degradada del néctar, ¿no? El néctar es el regalo de las veneradas, un fragmento de su naturaleza trascendente hecha manifiesta. Y estos resquicios a su vez han sido molidos y convertidos en polvo. Pues sí, es una tirita, es la forma más mínima que tiene el tar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aprendemos con esto? El néctar es producido por las veneradas. Las veneradas son mujeres especiales que tienen la capacidad de producir así que el néctar a través de una glándula
Y para poder llevar a cabo este proceso son separadas de su comunidad, son separadas de su pasado, pierden su nombre, pierden su identidad y reciben la adoración de los fieles, ¿no? Y esta adoración, esta fe, estas almas, de alguna manera misteriosa, ellas en su cuerpo, en su interior, lo pueden convertir en néctar, néctar que es extraído y procesado, ¿no? Néctar que supuestamente te conecta con la divinidad, siendo la venerada como, bueno, el mecanismo, siendo la conexión entre el fiel y el Dios como tal, sea el que éste sea. Pero sabemos que tiene características alucinógenas y vemos que tiene hasta raíces, es decir, es arrancado hasta cierto punto de la glándula, eh, incluso con los nervios que todavía la unen a ella. Debe ser un proceso sumamente doloroso para las veneradas. Pues sí, es muy semejante a la menstruación básicamente, cuando perdón, me estoy visualizándolo, cuando el óvulo se desprende, o sea, por eso es tan doloroso. Y es tejido también, se lleva parte de tejido y sangre y otras cosas. Y tenemos a los vestigios. Los vestigios son, ¿cómo expresarlo? Esto es algo físico producido por las veneradas, ¿no? Que a su vez es degradado. Estos son como los fragmentos de las almas, pero más como del espíritu, y nos dan recuerdos de ellos. Tenemos varios, no tenemos todos, tenemos varios. El vestigio de la cobardía, por ejemplo. Un vestigio maligno lleno de sombras, un vestigio inquietante. Cuanto más tiempo se tenga entre las manos, más pesado se volverá. A diferencia de su tamaño, la carga crece día tras día hasta volverse intolerable. Cuando adquieres vestigios, aparentemente también puedes ver parte de la memoria de la persona a la que pertenecieron, es decir, te da una visión de quiénes fueron, qué sufrieron, qué gozaron, qué pensaban, qué sentían en general. Vestigio del olvido. Este vestigio se rompe con la misma facilidad con la que se reforma. El portador se llena de una sensación de vacío. Su entorno se transforma en un lugar apagado y sin alegría. La mente se ralentiza, los miembros se vuelven pesados, a medida la quietud se filtra en cada tejido. El vestigio de la insignificancia. Este frágil vestigio se agrieta más al mínimo toque. Su superficie brilla y resplandece como un espejo. Sin embargo, no importa cómo lo intentes, jamás lograrás ver tu reflejo en su superficie. Posiblemente está vinculado al templo de hielo, ¿no? Que esto es lo que quedaba de los, pues sí, de los devotos y de los penitentes. Vestigio de la devastación, evidentemente relacionado con el templo de fuego. De hecho, el del olvido, por la forma que tiene este cristal como de obsidiana a su alrededor, nos habla de que viene del templo de la ascensión y este del templo de la ceniza. Gritos de angustia emanan del núcleo ardiente de este vestigio. Posiblemente lo tuvimos cuando derrotamos a... Olvidé el nombre del herrero, del jefe de ese templo. Sé que uno es el primer mártir, otro es el herrero y otro es los dos nacidos, ¿no? Que es básicamente un hombre y su hermano hasta cierto punto poco desarrollado que quedó incrustado dentro de su cuerpo. Me recuerda a un jefe de God of War, pero no recuerdo cómo se llamaba aquel, y que a su vez está basado en la mitología, desde luego. Gritos de angustia emanan del núcleo ardiente de este vestigio. Los rostros de los muertos se convierten en una neblina de humo y ceniza que emana sin cesar. Con el paso del tiempo, sus rostros se asemejan cada vez más al del observador. Y ahora tenemos los vestigios más normales. Vestigio de la arrogancia, también relacionado, si se dan cuenta, con el aparentemente... De hecho es el mismo que el vestigio de cobardía, nada más son diferentes actitudes. La visión de un tirano inunda la mente. El tirano desciende de un trono y lleva su espada al cuello de un prisionero postrado. La imagen momentánea suscita todo tipo de dudas y sentimientos de indignidad. Antes de que llegaran las veneradas, antes de que Falgrim cayera en decadencia, cuando todavía era un reino en el que habían venados, que había jabalíes, animales de caza en los bosques, había un rey. Pudimos ver varias estatuas de esos reyes en el camino. Más no en los templos ya no había esas estatuas. La visión, y bueno, evidentemente es un vestigio de aquel pasado, ¿no? Cuando había un gobernante rigiendo esta zona. Vestigio de la verdad. Hay multitudes encerradas en este vestigio. Sus cuerpos se enlazan formando un solo ser, indivisible e innominado. Esta criatura sin nombre ni forma habla en todas las lenguas. Recita el nombre del portador, crece y se expande. La visión ofrece más preguntas que respuestas. Esto desde luego está vinculado al templo de la ascensión
y a los eruditos, posiblemente a Solomon, que buscaba el conocimiento universal, ¿no? Claro, estamos en un reino medieval, entonces no podían hacer tantos experimentos porque su acceso a la tecnología, no tanto al conocimiento, sino a la tecnología, era muy limitado. Vestigio del coraje. Se viene a la mente la imagen de un niño inocente, hablando de... Al fin se mencionan niños. El niño carga sin miedo hacia la oscuridad. La visión fruto de esta esencia hace que el poseedor recuerde su valentía. ¿Eran sacrificados? O sea, ¿qué pasa con los niños aquí? O sea, ¿dónde están? Vestigio de la esperanza. Se viene a la mente la imagen de una matrona, de una, pues sí, de una madre postiza o una especie como de nana, ¿no? Pero que es mucho más que una nana. En sus brazos, un recién nacido se acerca a su rostro velado. Esta imagen hace que el portador recuerde a los extraños que le han ayudado y le han guiado. Vestigio de afecto. Las formas de dos amantes toman forma y se abrazan. La visión llena al portador con la calidez de la pasión. Es fácil perderse en tales efímeras ensoñaciones. Vestigio de la sabiduría. La silueta de un árbol se funde brevemente. Recordemos que en el templo de Obsidiana había árboles petrificados también. Las ramas florecen, dan frutos y con el tiempo pierden las hojas. La visión momentánea estimula los recuerdos del portador y restaura conocimientos perdidos. Y finalmente el vestigio de la futilidad, que curiosamente recuerda hasta cierto punto a una neurona. En la densa niebla hay poca visibilidad, pero si el portador se fija lo suficiente, podrás entrever la vaga silueta del mendigo, sus manos extendidas en súplica. La visión deja a uno con una profunda sensación de vacío, pero tales sentimientos no son siempre indeseables. Pues nos habla un poco del pasado de Falgrim, ¿no? Y de sus habitantes. Luego tenemos ítems de uso limitado, ya son los últimos. La máscara deteriorada, que si se fijan es un fragmento, es lo que queda de la máscara de la hermana Genesa. Una máscara destrozada que en su día perteneció a una hermana, lo cual nos menciona que, como les comentaba, ha habido múltiples hermanas, no solamente hay 4, sino que estas mujeres eran tomadas para servir como una representación, una extensión de la venerada como tal, ¿no? Eran, bueno, tenemos como la gran sacerdotisa, que sería algo así como la papisa, esencialmente, o sea, una papa femenina para los católicos, o la gran sacerdotisa, mejor dicho, y luego tenemos una serie de sacerdotisas auxiliares que tomaban la misma máscara para representarla. Por eso por ahí encontramos a una hermana corrompida que está escondida y que comercia contigo a cambio de, pues ahora sí que dar. Aunque rota, esta máscara aún conserva un rastro de su propósito original. Se escuchan débiles susurros al usarla, y estos exigen una ofrenda. Fe. Las hermanas lo que exigían es fe y rezos y sacrificios. Bueno, los sacrificios más que nada eran dados por los administradores, no tanto exigido por las hermanas como tal. Máscara ornamentada. Una réplica llamativa y perversa de la máscara de una hermana. Está hecha en oro. Cuando se usa esta máscara, el espíritu se siente nebuloso, incluso sin ataduras. Las vastas distancias entre cada ser se disuelven, revelando una visión del mundo percibida por 1000 ojos. Es decir, esta máscara te permite conectar con cada una de las hermanas y ahora sí que teletransportarte frente a ellas. Recordemos que las hermanas reciben tus oraciones y pueden proveerte de néctar y de vestigios que te permiten recordar en el caso del... Ay, olvidé el nombre de nuestro personaje. Bueno, en el caso de nuestro personaje, nuestro parásito psíquico, te permite recordar parte de las memorias del cadáver que estás habitando, ¿no? Indumentaria andrajosa. Estas están relacionadas con las armas. Poco más que un simple pañal. Esta sucia vestimenta estaba destinada a los no nacidos. A los no nacidos, a los que murieron. Bueno, es una herencia repugnante que se manifiesta como una espada. Trozo de tela del discípulo. Los discípulos de la ceniza suelen tener aspecto de leprosos, cubiertos de harapos, pero no se avergüenzan de ello. Bajo sus vendas portan cicatrices de las letanías en las que profesan que la mortalidad es una ardua responsabilidad, solo aliviada por la aceptación de la agonía. Recordemos que para ellos el fuego los purificaba, entonces deben estar llenos de pus, quemaduras, cicatrices y todo tipo de piel quemada, ¿no? Y por eso es fácil que parecían leprosos y todo el tiempo deben estar supurando ese tipo de sustancias, sangre, pus, sudor y otras sustancias. Entonces es normal que se vieran y... eso explica por qué el olor a azufre y por qué el incienso, para poder disimular la peste que ellos emanaban constantemente.
El chal del mártir. El chal está bordado con unas escrituras piadosas. El conjuro promete que los puros, los puros, los consagrados, los que encontraban ahora sí que libres de mácula, empuñaran la espada de la redención. Solo los justos pueden redimir al pecador. Y vendas de una hermana. Los hermanos y hermanas se cubren los ojos con estas vendas. Es un acto peligroso mirar directamente a la boca del infinito. Sí, no, a mí me daba vértigo. Imagínate ascender y observar ese vacío, te precipitabas. Digamos que se activaba en cada ser ese instinto del tánatos, de la destrucción que está en cada ser humano, de la autodestrucción. Pero una vez liberados de la carga de la visión, la salvación será revelada. Y tenemos los dos laúd. Hay un tercero que se puede comprar. Todo lo que está aquí se encuentra en el DLC, pero el DLC es un roguelike que la verdad no me interesa profundizar en ello. Este, de hecho, si se dan cuenta, es para invocar la Satana, creo que se llama, la katana diagonal hacha, tiene su silueta. Y este es el laúd eléctrico que encontramos en el DLC que cuesta como 75,000 de TAR. Laúd simple. La práctica hace al maestro. Los placeres en Falgrim son pocos, pero la música de un simple laúd sirve para calmar a los hombres y bestias por igual. Y laúd inmune, hecho de una bastante mejor calidad y materiales, vean. El archiingeniero encargó que construyeran ese instrumento porque no dejaba de romper sus cuerdas. Sin él saberlo, todo instrumento fue confeccionado con obsidiana y es completamente irrompible. Todo el instrumento. Es un laúd de obsidiana. Vaya, vaya. No, pues qué excelente trabajo es. O sea, les quedó hermoso para hacer obsidiana tallada. Y son todos los ítems que tenemos. Por aquí tenemos historia, veamos si podemos acceder a ella sin problemas. Son todas las inscripciones que hemos encontrado y los grabados. Tenemos también los del círculo virtuoso, esos están completos. Y bueno. Voy a grabarlo en una segunda parte porque sí ha sido bastante por ahora y estoy un poquito cansado de la garganta. Entonces voy a dejar una segunda parte para que me acompañen a leerlo y conocer un poco más acerca de, pues así que el pasado de este mundo de Falgrim, ¿no? Afortunadamente aquí lo tienen contenido. Y no he visto esta parte de los tutoriales. Hasta el final lo veo, ¿no? La patada, el lanzamiento de cuchillos, la ballesta azúcar, puerta rúnica, ciclo, segundo ciclo, la primera glándula sagrada. Mira lo que hacen. Bueno, aquí también nunca busqué el tutorial, me faltó investigar un poquito más al interior de los menús. Nos falta ver más acerca de los receptáculos y también las inscripciones. Vamos a... Bueno, las inscripciones se encuentran en diferentes partes del escenario. Hay que golpear para desbloquearlas. Pero bueno, las veremos en un siguiente episodio. Lo dejaremos por aquí en este penúltimo capítulo y primero acerca del lore de este juego de Mortal Shell. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez y lo dejamos aquí. Veamos si nuestro amigo reacciona al laúd. Escuchadme, criaturas de la noche, escuchad mi música y regocijarse.